El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vengan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Una de las cosas más hermosas que conocemos del Señor, y que, dicho sea de paso, es una de las formas que define a Dios en nuestra vida, lo que es Dios para nosotros, es su infinita misericordia, su compasión, su amor para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero de manera muy especial, su misericordia, su compasión y su amor para con aquellos que de sus hijos están lejos de su presencia porque viven una vida sometida al pecado, esclavizada en el pecado. Y los textos de este domingo 10 del tiempo ordinario nos muestran cómo el Señor se derrama en misericordia, es grande en misericordia para con los pecadores, para con aquellos hombres y mujeres que por causa del pecado no conocían o no conocen la salvación de su Señor. Este es el caso de Mateo en el Evangelio de hoy. Un recaudador de impuestos del Imperio Romano, judío, pero que estaba al servicio del sistema de Roma. Y era un hombre pues que estaba bien cómodo con este trabajo que le generaba mucho dinero. Estos recaudadores de impuestos tenían la oportunidad de abusar de aquellos que pagaban sus impuestos al Imperio Romano, es decir, de los judíos. Y pues ellos podían poner ahí lo que quisieran cobrar. Esto tiene un nombre, ¿no? Esto se llama robo. Era algo pues que estaba presente en este trabajo. Mateo está tranquilo ahí, ¿verdad? Lleva una vida cómoda, tiene dinero, está bien con el Imperio Romano y hasta cierto punto está protegido por ese imperio. En eso llega Jesús, se para frente a su mesa de recaudador de impuestos y lo llama
con esa frase grande de Jesús con la cual solía llamar a los hombres a ser sus discípulos: sígueme. Y aquel hombre, dice, inmediatamente dejó su mesita de recaudador de impuestos y se fue tras el Señor. Y luego va a aparecer en la casa de este Mateo, y allí se va a dar esa enseñanza grande del Señor, cuando los fariseos, quienes no sabían nada de misericordia de Dios, estos fariseos eran hijos de esos a los cuales les predica el profeta Oseas en la primera lectura. Ellos se creían justos, impecables, pensaban de que por sus ofrendas, sacrificios, ellos tenían la gracia de Dios, la salvación de Dios. Eran hombres que pensaban que no necesitaban pedirle perdón a Dios porque consideraban que no tenían pecado. Y por eso, como les dijo el profeta Oseas a sus antepasados en la primera lectura, de nada les sirve que hagan tantos sacrificios, ayunos y oraciones si eso no está acompañado de actos de misericordia para con sus hermanos. Eso no vale ante los ojos de Dios. Eso no tiene ninguna validez. Es lo que significa la frase de la primera lectura del profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Porque ciertamente, queridos hermanos, no tiene ningún valor ante los ojos de Dios que nosotros hagamos tantos sacrificios, tantas cosas para agradar al Señor, cuando no tenemos en nuestro corazón lo más importante de Dios, como es su misericordia, su compasión. Y no somos compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos los hombres. Pues eso que dice Oseas en la primera lectura, casi que lo repite también Jesús y lo retoma, de hecho, ¿no? Cuando le dice a los fariseos: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? Porque yo no he venido por los sanos, he venido por los que están enfermos, he venido por los pecadores, no por aquellos que como ustedes creen que son justos ante la presencia del Señor. Por lo tanto, Jesús, al llamar a Mateo, lo llama a una experiencia de su misericordia. Lo saca de la mesa donde estaba instalado con el Dios falso dinero, con un Dios que lo hacía pecar porque robaba. De esa mesa del pecado lo traslada a otra mesa, la mesa de la misericordia del Señor. Y en esa mesa de la misericordia del Señor, Mateo experimenta el amor de Dios. Se da cuenta que puede vivir lejos de su pecado y que ahora en Jesucristo, que le ha derramado su misericordia, le ha llamado para seguirlo a Él como su discípulo, la misericordia del Señor lo va a transformar, le va a hacer sentir una nueva vida, la vida en el Señor, la vida en su amor, en su misericordia. Esa es la mesa que Cristo ofrece, queridos hermanos, a la cual nos quiere sentar a todos, la mesa de su misericordia. Y en esa mesa, quienes nos sentemos, tenemos que aprender también a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Si hay algo que hoy el Señor nos hace un llamado a quienes hemos sido perdonados por Él, por su misericordia,
es que también nosotros seamos misericordiosos con el prójimo, con nuestros hermanos. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que aprender del Señor, a tener misericordia. Porque el día en que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, también necesitaremos de su misericordia. ¿Quién es el único que tiene derecho a no ser misericordioso con su hermano? Aquel que no cometa pecado. ¿Por qué? Porque si no cometes pecado, entonces no vas a necesitar pedir perdón. Pero como preguntó Jesús una vez ante aquella mujer pecadora, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó en ese evangelio? Todos se fueron, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Nadie se atrevió a condenar a aquella mujer pecadora, porque Jesús les quitó la careta de hipocresía con la cual querían juzgar a aquella mujer y les enseñó que todos necesitamos de la misericordia, todos, porque todos un día vamos a suplicar misericordia a Dios por nuestros pecados cuando estemos ante su santa presencia, en su juicio y cuando nosotros seamos juzgados por el Señor. Por eso la misericordia es una necesidad para todos nosotros. Tener misericordia es tener compasión por el hermano. La palabra misericordia significa ponerme en el lugar de los demás, ponerme en los zapatos del otro, como decimos popularmente. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, somos capaces de comprenderlo. Entendemos por qué piensa así, por qué actúa así, por qué se comporta así. Entonces de ahí brota la misericordia. Así como el Señor, que nos comprende en nuestros pecados y nos da su mano misericordiosa y nos saca de ese pecado, así también el cristiano, ustedes y yo, tenemos que tener misericordia con el pecado del hermano, con el pecado del otro. Nunca hemos de condenar. Este evangelio nos está diciendo que no podemos ser jueces de nadie, no condenar a nadie, evitar actitudes de condenación para el hermano. Las veces que nosotros hemos criticado, como los fariseos de este evangelio, cuántas veces, con qué facilidad usamos nuestra lengua para hablar de los demás, para criticar, para juzgar, para señalar los pecados ajenos. Y lo hacemos con qué facilidad, sin ningún reparo. Y no se trata aquí, ¿verdad?, de ver si tenemos la razón o no la tenemos, porque hay muchos que dicen, si lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿por qué me voy a callar? Si yo lo vi, yo lo oí, a mí me consta. Ni aunque sea ese el caso, repito, no somos Dios para juzgar. No somos el Señor para decir quién merece ser culpable o quién merece ser inocente. Hermanos, aprendamos a vivir con misericordia. Aprendamos a tener misericordia de nuestros hermanos, del prójimo, porque en misericordia hemos sido salvados y al final, repito, vamos a necesitar de su misericordia para salvarnos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María en este domingo que ella, que es Madre de la Misericordia, nos ayude a todos nosotros a ser compasivos y misericordiosos como su Hijo Jesucristo. Que la Virgen Santísima nos dé sentimientos de compasión y de misericordia para con nuestro prójimo, sabiendo que
nuestra manera de ser como creyente no es condenar, sino salvar. Que estamos llamados como Cristo a salvar, a llamar a una misericordia, a una salvación a los otros, y no ser como los fariseos, que buscamos condenar a aquellos que necesitan ser salvados. Que la misericordia del Señor, pues hermanos, nos dé sensibilidad de corazón, nos dé los mismos sentimientos de Cristo para que podamos juzgar con misericordia la vida de nuestros hermanos. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.